Buen día y sean ustedes bienvenidos a una nueva charla en el curso Fundamentos de la Tecnología Blockchain. La tecnología blockchain ofrece medios alternativos para asegurar la confianza en mercados descentralizados, realizar el manejo de dinero y transacciones comerciales al margen de los bancos y democratizar la generación de riqueza. El comportamiento reciente de las criptomonedas ha generado un nuevo mercado de inversiones paralelo al de la bolsa de valores, que está llamando mucho la atención, lo mismo de nuevos inversionistas que del sector financiero tradicional. Sin embargo, esta nueva tecnología no surge del sistema financiero tradicional, ni de un movimiento de reinvención de este sector. Blockchain y las nuevas tendencias en la economía descentralizada surgen como una respuesta en contra de las prácticas abusivas de esa industria, prácticas que llevaron al mundo completo a la crisis del 2008, como discutimos en el video previo. Comprender el papel que juega el descontento social por esas prácticas y sus consecuencias es fundamental para entender los posibles alcances de la tecnología blockchain. Ahora bien, así como podemos decir que el capitalismo se sustenta en el liberalismo, aunque el capitalismo más salvaje termina traicionando los principios liberales, y podemos decir que el comunismo moderno tiene sus bases en el materialismo histórico, recuerden que sin llegar a decir que son lo mismo, el origen de la tecnología blockchain se sustenta en las ideas de un movimiento que tiene una postura filosófica singular, el movimiento cypherpunk, que a pesar de que se suele negar por los mismos representantes de este movimiento, tiene a su vez sus bases en el movimiento punk. El movimiento punk surge en Reino Unido en los años 70 como un movimiento contracultural, que cuestiona con dureza a un sistema social que se percibe como opresivo y carente de oportunidades, particularmente para los jóvenes, aunque el movimiento surge en el contexto de la mayor crisis financiera del reino desde la posguerra. Hacia finales de los 70, por ejemplo, el 8% de la mano de obra activa de Reino Unido se encontraba desempleada. El movimiento encuentra rápidamente eco en muchos países, especialmente en Estados Unidos, donde se considera que había antecedentes importantes, y en Australia. El surgimiento del movimiento punk coincide con el declive de otro gran movimiento contracultural juvenil, el movimiento hippie de los 60. El movimiento hippie tuvo también una faceta muy importante de cuestionamiento social, pero el carácter y el estado de ánimo de los jóvenes en ambos movimientos fue muy diferente. Mientras que los hippies se caracterizaron por la visión optimista del amor y paz y reclamaban a la sociedad la libertad de convivir en armonía entre personas y con el medio ambiente, sin tener que seguir intereses económicos y de dominio político, los punks decían estamos hartos, estamos furiosos, y manifestaban un repudio total a las instituciones. Esta postura distingue al movimiento punk de prácticamente cualquier otra manifestación social de la época. Los movimientos estudiantiles de los 60, por ejemplo, eran básicamente movimientos reformistas, que pedían cambios en la sociedad, pero manteniendo las instituciones. Otros movimientos más radicales, como el de las Panteras Negras en Estados Unidos, simplemente pedían respeto a su propio espacio y el derecho a gozar de los mismos privilegios que la sociedad blanca, manifestando por supuesto su intención de defender esos derechos incluso con las armas, pero siempre buscando ser aceptados en esa sociedad que cuestionaban. Para el punk, en cambio, no hay reconciliación posible con el sistema institucional. El movimiento punk es un movimiento que surge del desaliento y de un sentimiento de decepción hacia las instituciones. Para el punk, el sistema no puede corregirse, y es preferible vivir al margen de él o destruirlo. Su principal manifestación ocurrió en la música, bajo la consigna de que cualquiera que pudiera conectar un bajo podía ser parte de un grupo de rock, y de que el arte no puede estar limitado a las reglas de la academia. Canto porque me gusta, no por tener buena voz o por resultado de una formación en conservatorios. Sin embargo, existen muchas otras manifestaciones tanto estéticas como culturales en general. Otros frentes estéticos importantes del movimiento punk son la moda y las expresiones plásticas. En el plano político, las propuestas punk son tan tajantes como en lo estético, identificándose típicamente con el anarquismo o con el marxismo, aunque en este caso en menor medida. Ideas y sentimientos de desaliento similares a los del movimiento punk musical se plantearon eventualmente en la literatura, a través de temáticas futuristas cargadas de elementos tecnológicos. Este género recibió el nombre de literatura cyberpunk.
El movimiento cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción típicamente ambientada en un futuro urbano y distópico que suele centrarse en la contraposición de grandes logros tecnológicos por un lado y bajos niveles de vida para la mayoría por el otro lado. Este conflicto suele plantearse en términos de enfrentamientos entre poderosas megacorporaciones, dueñas de la tecnología y con fuerzas de seguridad privadas a su servicio para defender sus intereses y eliminar cualquier obstáculo a su crecimiento, y el oscuro y áspero bajo mundo del comercio ilegal, las pandillas, las drogas y el vicio. Y en medio de todo esto está la política, la corrupción y la agitación social. Los protagonistas en la literatura y en la filmografía cyberpunk tienden a ser forasteros, antihéroes, marginados, criminales, disidentes e inadaptados. El aspecto fundamental que se aplica a todos estos grupos es su naturaleza subversiva. La naturaleza desafiante a la autoridad, pero particularmente desconfiada y sin esperanza de que la sociedad pueda reformarse, característica de los jóvenes punk, es trasladada así a los personajes del universo cyberpunk. De esta manera, el movimiento cyberpunk puede visualizarse como una manifestación literaria, poética del descontento subyacente en el movimiento punk. Eventualmente, esta propuesta artística rebasó los límites de la fantasía y se ha venido convirtiendo en una subcultura e incluso en una postura filosófica, una postura ante la vida y la sociedad. Entre las principales manifestaciones de esta subcultura se encuentra el movimiento hacker y muy asociado a él el movimiento cypherpunk. El movimiento cypherpunk es un movimiento contracultural que promueve el uso de la criptografía y de la protección de datos privados para reducir el control por parte de los gobiernos y de las grandes corporaciones. Los cypherpunks suelen ser personas que se oponen ideológicamente a la idea misma de gobierno. Los cypherpunks en Estados Unidos, por ejemplo, suelen ser libertarios, un movimiento que promueve la libertad individual y minimiza el papel del gobierno y que se ha cargado hacia el llamado anarcocapitalismo. Los cypherpunks europeos, por otro lado, suelen ser anarquistas, que ven al gobierno y a las grandes empresas como entes malvados y en gran medida innecesarios. En 1993, Eric Hughes publica el Manifiesto Cypherpunk, en el que se resalta la importancia de proteger la privacidad de las personas en una sociedad abierta, donde la información individual puede ser fácilmente compartida con cualquier persona, y el uso de la criptografía como una herramienta para asegurar que esa información esté disponible solo para quienes tienen el derecho a consultarla. La privacidad, establece el manifiesto, es necesaria para una sociedad abierta en la era electrónica. Privacidad, destaca Hughes, no es secrecía, es el poder de decidir ante quién queremos mostrarnos. Y para garantizar la privacidad se requiere de la criptografía, y no tanto para proteger la información, sino para establecer claramente nuestro deseo de privacidad. El 15 de septiembre de 2008 estalla la burbuja hipotecaria, que da lugar a la famosa crisis del 2008, la mayor hasta entonces desde los años 20 del siglo pasado. Y en octubre de ese año, escaso un mes después, Satoshi Nakamoto, motivado en buena medida por el reconocimiento público de la crisis y la consecuente pérdida de confianza en el sistema financiero, publica el documento que daría nacimiento a la blockchain. En el artículo tipo white paper, Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares, se presenta una forma para realizar transacciones directas entre individuos a través de un registro distribuido y descentralizado, en el que los bancos y todo el aparato financiero tradicional, culpables de la crisis del 2008, ya no se requieren. La tecnología utilizada para el desarrollo de este sistema de pagos es lo que eventualmente se denominará blockchain, y la moneda virtual utilizada en las transacciones es el famoso Bitcoin. En posteriores videos analizaremos a detalle muchos aspectos del funcionamiento de Bitcoin, que por supuesto se encuentran en este white paper. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? La opinión más extendida es que se trata de un seudónimo. Tras él se encuentra una persona o un grupo de personas que no han sido identificadas de manera confiable. Existe una persona, uno de los creadores del software de Bitcoin, llamado Steven Wright, que afirma ser quien está detrás del seudónimo de Satoshi Nakamoto y que por lo tanto
Es el autor del white paper y dueño de los derechos de autor de Bitcoin, así como de su implementación de blockchain. Sin embargo, aunque ha ganado varios casos importantes en tribunales, en la comunidad Bitcoin y blockchain en general, se desconfía ampliamente de la veracidad de este reclamo. Aunque el desarrollo de la tecnología blockchain se ha ido corporatizando con empresas muy importantes involucradas en su desarrollo, incluyendo los mismos bancos que protagonizaron la crisis del 2008, es importante mantener claro que el objetivo primario de esta tecnología es la eliminación de la cadena de intermediarios, y muchas de las aplicaciones posibles de blockchain que pueden llegar a cambiar el mundo se basan en ese principio. El descontento por la desigualdad y el abuso de las grandes corporaciones se ha manifestado a lo largo de la historia a través de diferentes formas de protesta, pero encuentra en el movimiento Punk un alto a la búsqueda de una solución negociada. El movimiento Punk manifiesta un desencanto con la estructura social que se refleja primero en expresiones artísticas, pero que eventualmente da origen al movimiento cypherpunk. A su vez, el movimiento cypherpunk daría nacimiento a Bitcoin y a su tecnología subyacente, la tecnología blockchain, como una manera de ofrecer servicios financieros al margen del sistema corporativo, pero utilizando su infraestructura. Gracias por atender este video y no se olviden de suscribirse haciendo clic en la campanita, dejar sus comentarios y dar like o dislike al video. Hasta la próxima.